Estamos en la Casa Museo de Joaquín Sorolla, en el Paseo General Martínez Campos 37 en Madrid. Y este, que es su museo y fue su última vivienda en Madrid, pues es el museo que reúne la colección más importante de Joaquín Sorolla en el mundo. Cuando Joaquín Sorolla fallece, su esposa Clotilde García del Castillo decide hacer testamento y legar la casa y su colección al Estado para crear un museo en memoria de su marido. Este proyecto, que llevan a cabo sus hijos cuando la viuda del pintor, Clotilde, fallece, es lo que hace posible que hoy se conserve este palacete de Martínez Campos y que tengamos esta colección espléndida de Sorollas en Madrid. Y hasta el Museo Sorolla he venido para preguntarle a Covadonga por una obra muy concreta de Sorolla, el retrato que le hizo a Galdós en 1894 y que terminó dándole la cara al billete de 1000 pesetas. Un cuadro que nos dirá mucho de la vida y obra de Joaquín Sorolla Bastida. La exposición Sorolla, Tormento y Devoción, que reúne, como bien has dicho, una selección de pinturas religiosas, concretamente de pinturas religiosas realizadas en los primeros años de Sorolla. El cuadro principal en torno al que gira la muestra es el Entierro de Cristo, que es un cuadro que Sorolla, todavía muy joven, mientras todavía está estudiando, pensionado en Roma, pinta para presentar a la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 1887. Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes eran los grandes salones en los que los pintores que querían triunfar presentaban sus cuadros para ojos de un jurado y para, bueno, pues exposición al público. Era el centro del arte contemporáneo y el sitio al que había que ir si uno quería triunfar. Entonces, lo que estaba de moda, lo que gustaba más en los salones eran cuadros de grandísimo formato, principalmente de escenas históricas. Sorolla hace un cuadro inmenso de más de 7 metros de largo, o de casi 7 metros de largo, y como tema elige el Entierro de Cristo. Efectivamente fue un cuadro con el que Sorolla fracasó. En la anterior exposición nacional en la que se había presentado, en el año 1882, sí había recibido un premio con su cuadro 2 de mayo, y Sorolla trabaja durante casi 2 años en este Entierro de Cristo. Sin embargo, Sorolla tiene muchas dudas, rehace el cuadro, se conservan muchos dibujos, muchos estudios, y sabemos por la correspondencia que fue un cuadro, bueno, pues que le trajo muchas preocupaciones y muchos quebraderos de cabeza. Cuando finalmente, con toda su ambición y con todo su esfuerzo, lo presenta y la crítica es mordaz, y el jurado apenas le da un premio secundario que Sorolla no recoge. El crítico Fernán Flor dice, y esta es una cita muy famosa, que Sorolla no había pintado el Entierro de Cristo sino el momento en el que Cristo fue enterrado. Pues hay que pensar también que estos salones eran sitios donde bueno, pues costaba introducir las últimas novedades de la pintura. Sorolla en este cuadro se deja llevar por influencias de pintores como por ejemplo el italiano Domenico Morelli, que es un pintor que influye mucho a los españoles que se encuentran entonces en Roma, o bien en la Academia o bien en torno a la Academia Española en Roma. Para Sorolla este fracaso pues fue un golpe tremendo. Incluso muchos años después, en una entrevista, tiene una cita que a mí me encanta, y dice textualmente que para huir de las cuchufletas, y emplea esta palabra, de los compañeros, se refugia en Asís. Y efectivamente Sorolla huye de Roma y se refugia con la que entonces ya es su esposa y será su compañera de vida, Clotilde García del Castillo, en Asís, donde le acogen la familia de José y Mariano Benlliure, que serán íntimos amigos del pintor hasta el final de sus días. En el Museo Sorolla principalmente lo que conservamos es la colección de la familia. Sorolla fue un pintor, al igual que Benito Pérez Galdós, que tuvo la suerte no solo de gustar ahora, sino de triunfar en vida. Eso supuso que Sorolla vendió mucho. Principalmente, además, los retratos, que se suelen acometer principalmente por encargo, tenían como fin el destinatario que lo encarga. Es decir, es lógico que el retrato de Benito Pérez Galdós no esté aquí en el Museo Sorolla. De hecho, conservamos muy pocos retratos de personas que no fueran directamente miembros de la familia
y casi todos los que conservamos que no lo son por compras posteriores del Estado. En el caso del retrato de Benito Pérez Galdós, los descendientes del pintor consideraron que su casa Museo de Las Palmas era un sitio más adecuado y el Cabildo de Gran Canaria pues, se movió, yo creo que acertadamente, para que la obra esté pues, en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde se puede ver hoy. En el año 1894 Sorolla ya vive una situación vital bastante dulce. Tras el fracaso del Entierro de Cristo en el año 1887, Sorolla vuelve a presentarse a una exposición nacional, en este caso, entre otras obras, con una obra en paradero desconocido hoy en día que se titula Boulevard de París, y con ella triunfa. Consigue todo lo que no había conseguido con el Entierro de Cristo. A partir de este triunfo con el Boulevard, la carrera de Sorolla va hacia arriba ya sin detenerse. Para el año 1894 vuelve a haber exposición nacional, vuelve a presentarse y cosecha éxitos, no solo ya en nuestro país, sino también a nivel internacional, en otras exposiciones que se realizan, bueno, pues en París, en Berlín. Su situación familiar es una situación familiar estable. Sorolla ya está establecido en Madrid desde el año 1889. En el año 1890 nace su hija María. 2 años después nace Joaquín Sorolla García, el hijo del matrimonio, o sea que en ese momento pues Sorolla ya forma una familia de 4 personas. Todavía quedaría por llegar la pequeña Elena, y pues ya tiene una situación, digamos que acomodada, y una carrera que bueno, pues está afianzada y en la que continúa cosechando éxitos. Todavía le quedan los más importantes por llegar, que los conseguiría en los años 1900 y 1901. Como decía, en 1894 Sorolla ya tiene una carrera acomodada y en la que continúa evolucionándose, es decir, todavía le quedan sus mayores éxitos por llegar, pero sí ya había cosechado importantes premios, tanto a nivel nacional, como te decía, con el cuadro El Boulevard en la Exposición Nacional de 1892, y también a nivel internacional, especialmente en la Exposición Colombina de Chicago y en la Exposición Internacional de Berlín, donde consigue una primera medalla de oro con el cuadro El beso de la reliquia, que hoy pertenece al Museo de Bellas Artes de Bilbao. A mediados de la década de los 90 en España la pintura estaba pasando, dejando a un lado la gran pintura de historia, donde quizá las figuras cumbres sean José Casado de Alisal y Gisbert, y está dando paso a una pintura donde el realismo, y sobre todo el realismo social, son las corrientes que triunfan más, con grandes exponentes como José Jiménez Aranda y su hermano. También Sorolla será uno de los grandes nombres, Fillol, bueno, y otros muchos. Bueno, pues el retrato de Galdós de 1894 yo diría que es un retrato bastante de Sorolla. Llama la atención el formato muy horizontal que Sorolla elige y que sin embargo parece muy acertado. Lo emplea Sorolla en bastantes retratos, pero sobre todo en aquellos modelos con los que él se siente más cómodo. Digamos que este retrato horizontal, siempre con un busto ligeramente reducido, es un tipo de retrato que él utiliza con aquellas personas que se sienten más cómodas. Quizá los grandes encargos sean ya de retratos más de figuras más importantes, de cuerpo, quizá de cuerpo entero. Leía preparándome bueno, pues esta entrevista, y me pareció acertado que la prensa, cuando habla de Galdós, siempre habla de que era una persona quizá nerviosa, que no se encontraba especialmente cómodo en público, y que esto se refleja en otros retratos que se conservan de él, como por ejemplo las fotografías que le realiza Alfonso o el cuadro que le pinta Ramón Casas, y que sin embargo en los 2 retratos que le realiza Sorolla, y yo creo que esto es así, cuando uno ve o compara los retratos, siempre se siente cómodo, que Benito Pérez Galdós se sintió cómodo con Sorolla, y yo creo que esas cosas
sin duda se reflejan en el retrato. Por otro lado, como es característico en la pintura de Sorolla de retratos, sobre todo de retratos en el interior, predominan los tonos marrones y pardos que nos remiten a la pintura de Velázquez y de la escuela del siglo de oro español, que es algo de lo que frecuentemente se habla al tratar de Sorolla, porque efectivamente la influencia de Velázquez está allí y no se oculta, es muy patente y muy evidente en su obra. Para empezar, hay que decir que Sorolla fue un gran retratista. A lo largo de su carrera y en su catálogo razonado, Blanca Pons Sorolla, que es la persona que es la gran especialista en el catálogo razonado de Sorolla, tiene catalogados más de 500 retratos, lo cual es un número verdaderamente apabullante. Hay que decir que el retrato en general es un género que cultivan la mayor parte de los pintores en el siglo XIX. Con el ascenso de la burguesía, el retrato se populariza, es decir, ya no queda limitado al rey y a la alta aristocracia, sino que los burgueses quieren y encargan retratos que los dignifiquen y con los que poder conformar una galería familiar. Así que, como los pintores de su época, Sorolla retrató y retrató mucho. Especialmente siempre en esta casa estudiamos principalmente los retratos de la familia porque son los que más conservamos, pero sí es muy interesante y quizás es un tema pendiente profundizar más en esta faceta de Sorolla como retratista y como retratista de encargo. No fue la pintura que más le gustó realizar, la que más placer le dio en sus días de trabajo, pero sin duda fue una faceta muy importante de su trabajo. Yo creo que la diferencia principal es la comodidad del pintor. En los retratos de encargo uno se tiene que plegar a los deseos del retratado, es decir, debe sacar al retratado lo más elegante y distinguido posible, y en cambio los retratos familiares le permiten mucha más experimentación. Es a través de los retratos familiares con lo que él va llegando a nuevas formas de retrato, en los que comienza a investigar el retrato al aire libre, el retrato a contraluz, es decir, en los retratos de sus familiares Sorolla se permite la libertad de experimentar y de jugar con su pintura, y esto pues lógicamente es algo que con los retratos de encargo pues no podía hacer, porque principalmente su misión era satisfacer los deseos de su cliente. Como principalmente estamos hablando de fin de siglo o del momento en el cambio de siglo entre siglo XIX y siglo XX, las diferencias de género entre hombres y mujeres son acusadísimas. Los hombres principalmente en este momento tienen que aparecer como sobrios, como austeros, y así son los retratos. Los hombres principalmente visten de negro, en cambio las mujeres por lo que se hacen valer más es por la riqueza de su indumentaria, de sus complementos y por su belleza. Entonces, digamos que socialmente lo que se busca en este tipo de retratos, en el retrato del hombre y en el retrato de la mujer, es potenciar las cualidades que los hacen más femeninos o masculinos en un momento en el que pues, no hay que dejar de tener en cuenta que la sociedad era principalmente machista y que los valores que se daban a un hombre y a una mujer eran diametralmente opuestos y completamente contrarios al pensamiento de hoy en día. Digamos que él es realista en el sentido de que lo pinta como era. Bueno, Sorolla es principalmente un pintor realista o naturalista. Muchas veces se habla de Sorolla como un pintor impresionista, pero yo creo que Sorolla jamás se hubiera calificado a sí mismo como un pintor impresionista. Él siempre lo que busca es captar el natural. También en los retratos él lo que busca es captar esa naturaleza y el carácter del personaje al que está retratando. Así que sí, sin ningún tipo de simbolismo ni parafernalia, Sorolla abarca los retratos desde una perspectiva naturalista y de la captación de la realidad del momento, por supuesto. Bueno, por puntualizar, porque me parece importante, no es tanto que Sorolla se proclame discípulo de Velázquez, sino que es Blasco Ibáñez, su amigo el escritor Blasco Ibáñez, el que en un artículo en el periódico de La República
titula Hijo de Goya, nieto de Velázquez, para hablar de Sorolla. Sorolla se fija mucho en Velázquez, esto no es algo que nos inventemos los historiadores del arte, esto es algo importante. Sorolla escribe sobre el arte de Velázquez, va al Museo del Prado, se conservan en este museo y en colecciones particulares copias que Sorolla realiza de los cuadros de Velázquez, se conservan aquí porque él las tuvo en su colección. En el estudio, en su estudio que conservamos en este museo, él colgó una reproducción casi más grande que a tamaño natural del retrato del Papa Inocencio X de la colección Doria Pampilia, o sea que a ciencia cierta conocemos esa admiración que Sorolla tuvo por Velázquez, que por cierto es algo importante señalar que no es algo personal de él, sino una corriente propia de su época. Es por todos conocido que los pintores franceses vienen hasta Madrid, vienen al Museo del Prado y copian a Velázquez, lo hace así Manet, por ejemplo, y otros muchos, y ahí queda su influencia. Y puede verse a veces en las composiciones, en cuadros como Mis hijos, en los que para retratar a sus tres hijos, María, Joaquín y Elena, el pintor deja ver un trozo de lienzo, un caballete en el que está trabajando, en un claro homenaje a las meninas. En otros cuadros como La familia, que pertenece al Ayuntamiento de Valencia, Sorolla aparece al fondo retratando a su familia reflejado en un espejo. Otro juego que claramente nos remite a las meninas, y así podemos ver su influencia pues, en la elección de los colores, en la forma de utilizar la luz y sobre todo en la forma de representar la atmósfera, que quizás es bueno, pues la cumbre del arte velazqueño. Bueno, pues lo retrata principalmente por el encargo de su gran mecenas, el filántropo americano Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society de Nueva York, un hispanista que crea un museo con una grandísima colección de arte hispánico en Nueva York. Y Huntington le encarga a Sorolla esta serie de retratos que Sorolla acomete para su museo y librería. Yo creo que principalmente es porque es con la pintura que él triunfó más. Sorolla organiza junto con su amigo Pedro Gil una gran exposición en el año 1906 en las Grafton Galleries de París, y allí la prensa francesa se vuelve loca con sus escenas de mar, con esa luz completamente cegadora del Mediterráneo. Quizás es la parte más singular de la carrera de Sorolla, es decir, ya Ignacio Pinazo y otros, también Fortuny, de alguna forma se habían acercado a este tipo de composiciones en el mar, pero jamás de una forma tan intensa, en tan gran formato y de una forma tan importante como lo hace Sorolla. Quizás es la parte más distintiva de su carrera. Otros muchos hacen jardines, otros muchos hacen retratos, otros muchos hacen pintura costumbrista o realismo social, pero nadie se aproxima a esta pintura del costumbrismo marinero, como se ha llamado, estas escenas del trabajo en la playa o del disfrute en la playa, como lo hace Sorolla, hasta que Sorolla realiza este tipo de cuadros y consigue un éxito espectacular con ellos. Son cuadros que gustaron mucho en vida de Sorolla y son cuadros que siguen gustando mucho para el público de hoy en día. Yo creo que el secreto es que Sorolla fue muy feliz pintándolos y de alguna forma eso se transmite. Si no es solo en la pintura, también podemos decir que, por ejemplo, en la literatura, una vez más, Blasco Ibáñez se aproxima a estos temas de la vida tradicional valenciana, de la vida de los pescadores en la costa valenciana, con libros como Flor de Mayo o Arroz y Tartana, en los que de alguna forma, a través de la literatura, también refleja esta pintura de Sorolla en forma de libros, aunque quizás no con una aproximación tan optimista y tan feliz como la de Sorolla. Blasco es más crudo en ese sentido, es más realista. Más vasto. Sí. Si comparáramos el cuadro de 1894 con el cuadro de 1911, cuando Sorolla vuelve a retratar a Galdós para este encargo de personajes ilustres que Archer Milton Huntington le hace para su Hispanic Society en Nueva York, pues en primer lugar yo creo que el cuadro de 1911 es un cuadro más formal. Galdós está mucho más mayor, más elegante, con una gran bufanda blanca que provoca un foco de luz importante que ilumina el cuadro.
es un cuadro más grande, el retratado aparece con un busto prolongado, mientras que el cuadro de 1894 es un cuadro de menor tamaño. Como semejanzas destacaría que en los dos Galdós se ve muy cómodo. Los dos están pintados en el taller de Sorolla, el de 1911 seguramente ya aquí en el taller de esta casa museo. Muchos de los objetos que aparecen son reconocibles y podemos seguir viéndolos hoy en el museo. Bueno, pues Covadonga Pitarch, conservadora del Museo Sorolla en Madrid, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Pablo, por invitarme a tu canal de Historia Útil y muchas gracias por venir hasta el Museo Sorolla a acompañarnos esta tarde aquí.